Muy bien, quien siempre está conectado con el mundo de la ciencia y con todo lo que está pasando en general, con los fenómenos climatológicos y con los temas ligados al mundo de las lluvias, los fenómenos naturales y todas las cosas que tienen que ver con estos asuntos científicos, es Ricardo Boll, nuestro asesor en estos temas, profesor universitario, director jefe del Departamento de Geografía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Está ya con nosotros justamente para hablar hoy de los desastres y de un simulacro nacional ante lluvias intensas, algo que en general suena nuevo. Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy buenos días, Carlos. ¿Director o jefe del departamento? Siempre me confundo. En realidad soy director de la carrera de Geografía y Medio Ambiente. Gracias por corregirme siempre. Un día mi jefe se va a quejar. De acuerdo. Vamos con esto. ¿Cuál es el enfoque que le quieres dar hoy al tema? Bueno, hoy día quería conversar sobre una noticia que encontré un poco sin querer. Lo que sucede es que previendo todo lo que se viene y justamente siguiendo este plan que medio se ha publicado a medias, ¿no? Hay una acción, una actividad especialmente interesante que es la próxima semana. Entonces lo que tenemos es un simulacro nacional ante lluvias intensas y peligros asociados. Ajá. Entonces quiero compartir con ustedes la imagen que nos propone INDECI. Es esta. A mí, lo personal, me parece un poco infantil que pongan estos dibujitos. Pero es usual, Ricardo, lo he visto en muchos manuales. Sí. Ponen caricaturas, ¿no? Dibujitos. Sí. Yo creo que desde el Estado a veces piensan que porque ponen dibujitos lo vamos a entender más rápido y mejor, ¿no? Ajá. Yo creo que lo importante son los contenidos, entonces es lo que quiero conversar el día de hoy. Porque tenemos una semana todavía para prepararnos para esto. Ahora, un simulacro como este es un simulacro distinto a los simulacros, por ejemplo, para sismos, claro, ¿no? que ya estamos más o menos familiarizados. Además, ante un sismo, sabemos que hay que esperar a que termine, porque si salimos corriendo nos podemos caer, nos puede caer algo, entonces lo mejor es guarecerse, digamos, y una vez que termina, evacuar rápidamente para poder, estar afuera antes de la próxima réplica y un poco tratar de ayudar a la gente. Pero ¿qué hacer en un simulacro ante lluvias intensas? Correr no sirve de poco. No sirve nada. ¿No es cierto? Sacar el paraguas tampoco, digamos, claro. Entonces vamos a ver lo que nos propone el material. Veamos la siguiente imagen y lo primero es que tenemos 11 regiones. Si consideramos que Lima en realidad tiene 3, estamos hablando de 13 regiones del país. O sea, literalmente medio país debería de estar involucrado. En el caso de Lima hay unos distritos priorizados, que es esa lista que vemos ahí. Es decir, qué distritos dentro de qué provincias. Tenemos, por ejemplo, Guarochirí, Canta, tenemos el Callao también importante, pero también tenemos Ica. Entonces, el simulacro llega hasta Ica. Y no son los 50 distritos, ciertamente, pero varios de ellos, ¿no? Sobre todo aquellos que están en laderas. Esta es una verdadera oportunidad para conversar en familia sobre en qué situación está nuestra vivienda, hablar un poco de las condiciones del barrio. Recordemos que cuando llueve un poco, a veces tenemos flujos de barro, tenemos huaicos, por supuesto, tenemos deslizamientos que también pueden ocurrir. Entonces, pensar a dónde ir, qué hacer, pero sobre todo, si ocurre, ¿no es cierto?, cómo reaccionar. Claro. Es decir, por ejemplo, si tenemos un fenómeno y tú no estás aquí porque estás en el colegio o porque estamos en el trabajo. ¿Cómo nos vamos a organizar? Exactamente. ¿No? Claro. Y en ese sentido sí se parece al simulacro de sismos, ¿no? Porque muchas veces puede pasar que tengamos un buen sismo y nuestros hijos estén en el colegio, nosotros estamos en el trabajo. ¿Qué hacemos? Los niños salen del colegio, se quedan, esperan, están con sus profesores. Deberían de estar más o menos en buenas manos. Entonces, conversemos un poco sobre lo que nos propone INDECI y CENEPRED. Nos propone 3 momentos. El primero dice que, para que sepamos, se va a parecer a un simulacro regular porque vamos a tener bocinas, ¿no? Alarmas, campanas u otro similar. Y este sonido representa la ocurrencia de este peligro. Es decir, no solamente de la lluvia, sino probablemente un deslizamiento, un huaico, lo que fuera. Entonces, por ejemplo, salir tal vez no sea lo mejor, ¿no? Si es que tenemos un huaico, lo mejor es de repente que subas al segundo piso, ¿no? Que te guarezcas, ¿no? Si te avisan con tiempo, tal vez que identifiques las zonas altas o las zonas por donde probablemente no pase el huaico. También podríamos hablar de inundaciones, desbordes de ríos, que en Lima recordemos que tenemos 3. Y tenemos el segundo momento. El segundo momento dice evacúa ordenadamente. O sea, es decir, ir, por ejemplo, a los puntos de acopio, ir a los lugares que ya están considerados seguros, ¿no?
Y además ir con tu mochila de emergencias. Claro, la mochila de emergencias no es solamente para terremotos. Recordemos que una mochila de emergencias, además de elementos de primeros auxilios, tiene que tener agua, alimentos, al menos una toalla, una frazada, para poder limpiarnos, para poder limpiar heridas. Medicinas, si hay algunos dependientes de medicinas, digamos, por ejemplo, ¿no? Eso es bien importante. Y pensar que tal vez pasemos al menos la primera noche, es posible, no es seguro, en la intemperie. Entonces tenemos que pensar, como te decía, en abrigo y algo de comida y sobre todo agua, ¿no? Claro, pero Ricardo, teniendo esto claro, ya no tengo que pensarlo en el momento del fenómeno. Ya está todo listo y automatizado, ¿no? Como respuesta. Así es. Y un tercer momento en el que en principio deberíamos de seguir las indicaciones de las autoridades. Entonces, una vez que sucede una catástrofe como esta, o ya sea un terremoto, una inundación, un huaico, un desborde, por supuesto van a llegar las autoridades y van a tratar de organizar. Aquí hay un punto importante porque muchas veces la comunidad ya tiene redes sociales existentes. Estamos hablando de vasos de leche, comedores populares, clubes de madres, estamos hablando de los barrios que muchas veces están organizados, tus redes familiares, pero también las municipales, ¿no? Entonces, a veces llegan las autoridades y rompen estas redes. Aquí lo que hay que hacer es considerar como dos sistemas paralelos, ¿no? Que deberían de apoyarse. Y muchas veces sí van a llegar ciertamente bomberos, el ejército, a poner un poco más de orden, ¿no? Y decir, pónganse aquí, quienes necesitan esto, comienza el típico empadronamiento, ¿no es cierto? Pero básicamente, ciertamente hay que seguir indicaciones porque la gente del Estado debería de saber qué hacer, a dónde ir, cómo sacar heridos, a dónde llevarlos, etc. Entonces hay que estar muy atentos a informar, ¿no? Para que la ayuda también pueda llegar, ¿sí? Importantísimo. Entonces tenemos momento 1, momento 2 y momento 3, Ricardo. Sí, bien simple, ¿no? O sea, es algo bien de sentido común, me parece, pero que tenemos que conversar en familia. Tenemos que conversar en los pequeños, por ejemplo, si tienes una bodega, unos negocios, quién se encarga de cerrar la puerta, quién va a subir al techo o al segundo piso, a dónde vamos a ir. No cometer imprudencias, ¿no? O sea, entender dónde podría pasar, ¿no? Este pequeño análisis y que todos lo tengamos claro. Entonces, nos plantean a su vez 3 acciones más, ¿sí? La primera es prepararnos. Aquí hay una lista de elementos y nos plantean un elemento interesante que es el plan familiar. O sea, esto debería de venir en, a ver, ¿quién se encarga de quién? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos después? Si no estamos nosotros, llama a tu tía, apunta el teléfono, tenlo en tu celular o en un papelito, lo que fuera. Aléjate del peligro. Esto por más que parezca, digamos, absurdo, porque parece obvio, recordemos que mucha gente lo primero que hace es acercarse con su celular a grabar, ¿no? O a curiosear, ¿no? O sea, porque es cierto que parece increíble el fenómeno. Entonces, estos fenómenos tienen este poder de atracción, ¿no? Como que te vas acercando al peligro y dices, es que no puede ser que esto esté sucediendo y te paraliza, ¿no? Lo ves y claro, estás viendo un espectáculo en la naturaleza, pero primero está tu seguridad. Claro. Desaparece. Tú no sabes si el fenómeno puede crecer en intensidad, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, uno se siente como al borde, ¿no? Y uno dice, increíble que esto esté pasando. 80 celulares ahí grabando, sí, claro. Coordina con tu comunidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, de repente hay asociaciones de bodegueros, asociaciones de comerciantes. Coordina en el otro nivel, no solamente a nivel familiar, sino justamente estas redes comerciales, estas redes de microempresarios, porque no podemos perder el aparato productivo, ¿no? Tenemos que defenderlo, tenemos que asegurarnos qué vamos a hacer, cómo vamos a apoyar a la comunidad, cómo la comunidad también nos puede apoyar a nosotros. Pasamos al tema de los alcantarillados, que en el Perú son casi inexistentes, y los canales, ¿no? Entonces, muchas veces también los pequeños desfogues pueden estar bloqueados con basura. De hecho, muchas veces vemos que el río se sale y lo primero que trae es la basura, ¿no? Entonces hay que evitar esto porque tapona y empeora las cosas. De acuerdo. Te provoca un deslizamiento mayor, una inundación mayor. Por supuesto, participa del voluntariado y participa de los simulacros. El segundo punto es actúa. Es decir, pon en práctica este plan familiar, ¿no? Dirígete a las zonas seguras, sigue las indicaciones, aléjate, nos lo recuerda una vez más, y no te detengas, ¿no? Esto es bien importante, claro. También es cierto que hay que apoyar a gente que puede estar en una situación vulnerable, por ejemplo, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas. Perfecto.
los animales de la casa también son una prioridad. Muchas veces la gente regresa por sus animales, sí, ¿no? Poniendo en riesgo su vida, ¿no? También es cierto que los animales para nosotros son parte de la familia, ¿no? Y de hecho estamos arriesgando la vida por ellos, pero también tenemos que hacer esta valoración, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el gato se queda, si el perro se queda? Y a veces reaccionamos sin pensarlo. Claro. O sea, el instinto nos lleva, saltamos y puede terminar peor. Cuando además quizás el animal ya resolvió por su propia cuenta ponerse a buen recaudo, digamos. ¿No es cierto? Bien, y el tercer punto nos dice apoya, ¿no? Entonces, organízate con tus vecinos porque seguramente en tu comunidad va a haber gente que te va a necesitar. Sí, claro. Entonces, el tema de la solidaridad debe de plasmarse permanentemente, por supuesto, ¿no? Juntos somos más. ¿Dónde está la señora tal? ¿Qué ha sabido de la familia tal? ¿Dónde está? Un poco averiguar por ellos, vaya. Así es. Que además sabemos muchas veces quiénes son los que nos van a necesitar. Seguro. ¿No? Aléjate del peligro, colabora con las personas damnificadas o afectadas, justamente ahí tenemos la lista, ¿no? Permanece en zonas seguras, limpia tus depósitos de agua. Estamos hablando ya del después, ¿no? Entonces recordemos que después de un desastre vamos a tener una serie de consecuencias de salud, no vamos a tener electricidad, de repente no vamos a tener teléfono, por eso es tan necesario este plan, para que estemos seguros de que ya lo conversamos y que nuestros hijos, nuestros padres, nuestras parejas saben lo que estamos haciendo nosotros. El tema de los depósitos de agua es importantísimo porque sabemos que en los próximos días de repente no el servicio va a estar cortado probablemente, sí. Ya sabemos que tenemos mosquitos, ya sabemos que tenemos enfermedades, entonces hay que tener mucho cuidado de cuidar el agua, ¿no? Hay que cuidar este bien. Usa repelente, por ejemplo, ¿no? Y mantente informado. La radio a pila siempre en la mochila, por ejemplo, sí, ¿no? Es importante, por ejemplo, también recordemos que si queremos estar comunicados con celulares, también hay cargadores solares, por ejemplo. Sí, es verdad. Que de repente no te van a cargar el celular en media hora, pero por lo menos te van a extender el tiempo de vida, ¿no? Por ejemplo, linternas, una radio, como tú dices, ¿no? Y un cargador solar sería importante, al menos uno por familia, ¿no? Sí. Porque además no hay que confundir que algunos teléfonos tienen radio, pero son radio que usa datos de internet, y si no hay internet no hay radio, pero la radio de antena va a recibir señal en algún momento, sí, ¿no? Claro. Sí. Entonces, frente a este escenario, ¿no? Pensemos, bueno, además sí me sorprende que no haya suficiente información sobre esto. Yo esperaría que si faltan solamente 7 días... Para el simulacro, ¿quieres decir? Exactamente, ¿no? Los colegios ya estén reaccionando. Recordemos que en el fenómeno del niño que tuvimos este verano, un huaico se metió a un colegio, que felizmente estaban de recreo y salieron, ¿no? Pero se lo puede llevar, ¿no? Entonces, por ejemplo, los colegios, como te decía, los negocios, los hospitales, las familias, es un momento para reflexionar. Tenemos una semana, ¿no? Conversemos sobre esta situación, tratemos de hacer historia, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la comunidad vecina? ¿Podría pasarnos a nosotros? ¿Cuáles son las zonas? Hagamos un mapa a dónde ir, dónde están los familiares que nos pueden acoger. Hagamos este ejercicio antes, ¿no? Porque ya cuando sucede estamos reaccionando ya es tarde, a lo loco. Así es. Ahora, en este contexto, sabiendo que es muy probable que tengamos un fenómeno del niño, me parece brillante hacer esto. Yo sí creo que hay que, insisto, hacer más publicidad, comprometernos con este proceso. Pero ¿qué noticias tenemos en los últimos días? Correo, por ejemplo, nos pone esta noticia. La región Junín con poca ejecución de presupuesto para desastres. Esta es una noticia del 18 de septiembre. En el caso de las municipalidades han destinado más de 3 millones para diversas actividades y solo se ha ejecutado 2 millones hasta el momento. Poca ejecución. Claro, si comienza a llover en octubre, en noviembre, es posible que comience a llover en noviembre, ¿qué hacemos? Entonces tenemos que ejecutar, ¿no? Otra noticia que me he encontrado es una noticia de La República, que es una noticia también del 19, que nos dice: Caraballo poco avance en prevención de desastres, ¿no? Ante el Niño, el distrito de Lima Norte es el segundo con mayor población en riesgo. Sin embargo, acciones del gobierno no se concretan. Se teme desborde del río y activación de quebradas. Recordemos que el río nos causa problemas en la parte, digamos, alta del distrito, pero también en la desembocadura. Seguro. Tenemos el río Chillón, se ha desbordado varias veces, tenemos que cuidarnos. Chillón, Guaycoloro también varias veces, nos ha dado muestras de ello. Así es. Eso es en el RIMAC, pero sí, es verdad. Luego tenemos el diario Gestión, que también nos pone otra noticia, dice: Cenepret e INDECI, ¿qué acciones se realizarán ante el fenómeno del Niño? Y me sorprendió porque encontré que INDECI y Cenepret explicaron el plan de prevención y contingencia. Yo he buscado este plan y la verdad es que no lo encuentro.
¿Dónde has buscado? En varias páginas de Cenepret y de Indesi, que además debo decir que no son accesibles fácilmente. No sé a quién se le ocurrió esta página. Cuando uno googlea, uno inmediatamente es derivado a una página que se llama Perú.gov. Gracias, exacto. Que yo creo que se hizo con una muy buena intención de simplificar. Sí, de ordenar un poquito, pero no pero yo funcionó, creo que no lo ha logrado. Sí, también pienso ahora, lo mismo. Si quieren, ahora las podemos revisar. A mí sí me sorprende, exactamente, a mí sí me sorprende que, como te digo, no haya más información sobre esto. Creo que tenemos que hacer seguimiento sobre las acciones que se están llevando. Yo creo que lejos de tener incertidumbre, necesitamos que el Estado nos diga: estamos ejecutando, estamos avanzando, no te preocupes. Digamos, hay un Estado detrás de ti, ¿no? Lamentablemente no podemos decir esto. En otra página interesante encontramos información de Cenepret, que nos dice que tenemos 18.000, si regresamos, perdón, disculpen por marearlos. Exactamente, gracias. Dice que tenemos 18.000 centros poblados en riesgo muy alto. Yo creo que sería importantísimo saber cómo se está actuando en estos centros poblados, ¿no? Y esto es un informe justamente hecho para enero y marzo del 24. O sea, ya sabemos cuáles son las zonas que van a ser afectadas. Sería interesante revisar este documento y además estar informados sobre cuáles son las medidas que se están tomando desde ya. Dato que está en gov.pe, lo que le da un carácter de información oficial respecto a lo que estamos viviendo. Así es. Ahora, ¿por qué es importante, digamos, este nivel de prevención? Y esto está vinculado con el comentario que tú hacías. Guerra avisada no mata gente, ¿no? Ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, estemos informados del proceso, edúquennos, ¿no? Yo creo que el Estado está perdiendo una oportunidad de educar a la ciudadanía diciendo: acá hay instituciones que están haciendo su trabajo, cada institución tiene una función, todo está funcionando. Cuando no tenemos información, aparece esta incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? Claro. El Estado se está preparando, si no me está informando, pero además podrían educarnos. Nosotros también somos parte de Defensa Civil. Nosotros también vamos a tomar acciones, vamos a tomar decisiones que van a disminuir la vulnerabilidad o van a aumentarla, ¿no? Y sobre todo porque un desastre de esta magnitud podría retrasar el desarrollo, como tú bien has dicho. Entonces, por ejemplo, la agricultura se vio afectada y uno dice: pobres campesinos. Pues ahora estamos viendo el aumento de precios, estamos viendo desabastecimiento, estamos viendo que las exportaciones podrían bajar. Entonces, claro, ¿hasta dónde puede llegar el impacto de unos campesinos que vemos en televisión con las tierras inundadas o con las plantas muertas? Uno puede decir: ellos son los afectados. No, los afectados somos todos. Todos. ¿No? Y encima, claro, luego escuchamos que no vamos a crecer 2.8, sino que ni 1.8, sino que vamos a crecer 0.8. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Los desastres nos retrasan en esto que conocemos como los objetivos de desarrollo del milenio. Tenemos una lista organizada por las Naciones Unidas a partir de discusiones internacionales que hemos tenido de alto nivel, y hemos dicho: tenemos 17 objetivos para, digamos, desarrollar el planeta, para que nadie se quede atrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero es el fin de la pobreza. Claro. ¿No? Ya sabemos que en épocas de desastres los más afectados son los pobres, ¿no? La población vulnerable que no tiene ahorros, que tiene cachuelos, que no tiene trabajo fijo, que además tiene una vivienda que no está terminada, que además se ha ubicado donde ha podido, que además no tiene información, que no tiene formación, toda esta gente que no cuenta, porque empezamos haciendo inventarios de quién vive, ¿no? O sea, el Estado ni siquiera sabe que están ahí, ¿no? Entonces, toda esta población pobre aumenta, ¿no? Pierdes tus ahorros, pierdes tu vivienda, pierdes tu producción agrícola, pierdes tu bodega. Entonces, el retraso es enorme. Enorme. No solamente para las personas, para el país. Además tenemos, mira, la segunda hambre cero. ¿Cómo vamos a resolver este problema si ya tenemos carencias agrícolas? Claro, ¿no? claro. Y así podríamos seguir con cada uno de estos objetivos. Luchar contra un desastre, prepararnos para un desastre, es caminar también hacia el desarrollo, porque prepararnos para este desastre es prepararnos para todos los desastres, ¿no? Quisiera explicar un poquito por qué es importante además esta prevención, no solamente para el antes del desastre, sino para el después. Hay un gran ejemplo que por supuesto es Japón. Ustedes recordarán que hace unos años hubo un terremoto terrible que terminó con un maremoto que incluso afectó una central nuclear.
Esto fue, me parece, en el año 2011. Fíjense la primera imagen, esto es el antes, esto es un puerto, ¿no? Y pueden ver la cantidad de casas, un poco de desorden, ¿no? Casi siempre ocurre alrededor de los puertos. Y en la imagen de la izquierda incluso ven unos circulitos que son, me parece, una especie de refinería o un almacén de hidrocarburos. Cuando sucede esto y encima este lugar es afectado, nos quedamos sin energía, nos quedamos sin gasolina. O sea, además todo esto afecta, ¿no? Todo el sistema productivo. La imagen del medio es la imagen después del maremoto. Pueden ver que impresionante. Tabla rasa, no quedó nada, solamente los grandes edificios aguantaron. La siguiente imagen, fíjate, ellos vieron la oportunidad. La tercera imagen ya no parece la primera ni parece la segunda. Fue una verdadera oportunidad para repensar el territorio. Y dijeron, ¿cómo queremos el puerto? ¿Lo queremos desordenado? ¿Lo queremos tugurizado? ¿Queremos un espacio bonito? ¿Queremos un espacio amigable? ¿Cómo nos imaginamos los puertos del futuro? Ya han hecho parques, han hecho lagunas, ¿no? Ya están en reconstrucción, ¿no? Ahora, se calcula que probablemente recién para el año 2050 Japón esté completamente recuperado de este maremoto y de este terremoto. Entonces, pensemos que si Japón, ¿no? Con la experiencia que tiene, con el poder económico que tiene, con el poder tecnológico que tiene, se va a demorar 40 años en recuperarse, lo que nos podría costar a nosotros no prepararnos para un fenómeno del Niño. No estamos hablando tal vez de 40 años, sino de 100, ¿no? Veamos la siguiente imagen y vamos a ver otro caso parecido, también en Japón. Y fíjense entre la primera, la segunda y la tercera las diferencias, ¿no? No solamente fue afectado la agricultura, hasta cambió el modelo agrícola. Eran pequeñas parcelas y han pasado a grandes parcelas. Hay mucho menos población, la gente no quiere volver a este espacio de dolor, ¿no? La gente dice, mejor me alejo del mar. Y más bien se ha potenciado todo el espacio industrial, pero área industrial, mejorando toda la zona, ¿no? Pero fíjate, Ricardo, cómo son las cosas. Te aseguro que antes del desastre, tú ya tenías un catastro y sabías quién era dueño de cada metro cuadrado de esa tierra para luego poder intervenir sabiendo de quién es la tierra. Tú tienes en el Perú un problema de catastro tremendo. Japón no puede darse el lujo de no cultivar un metro cuadrado, con la población que tiene por el tamaño. El espacio. Entonces, el concepto de ordenamiento, a mí sí me parece especialmente interesante ver lo que pasa en otras culturas, no solamente en otros países, sino otras formas de entender el territorio. ¿Qué pasa en la India? ¿Qué está pasando en los países árabes? ¿Qué está pasando en Japón? ¿Qué está pasando en China? Porque ciertamente tenemos una mirada muy occidental, muy latinoamericana, ¿no? Mirando Estados Unidos, mirando lo que pasa en Europa, pero hay otras culturas que tal vez incluso sean más cercanas a estas culturas milenarias que tenemos, estas culturas que todavía persisten, ¿no? El mundo quechua, el mundo aymara, el mundo amazónico, concibe el territorio de otra manera. Sí, pues. Y nosotros seguimos pensando en ciudades cuadriculadas, con un parque cada número de manzanas, con una avenida cada número de calles, pero tal vez deberíamos de pensar en nuevas formas de ciudad, nuevas formas de territorio, que tal vez todavía tengamos en el ADN y estamos... Eso nos pasó con la comida, ¿no? Regresar a las raíces de la comida nos ha llevado al futuro, ¿no? Tal vez deberíamos de ir un poco en esta dirección con respecto a los conceptos de ciudad y los conceptos urbanos. Un ejemplo más sobre Japón y vamos a ver otro puerto parecido. Pero, como les decía, sobre todo tenemos un problema... los puertos en el Perú también son importantes. Estamos manejando el puerto, el megapuerto de Chancay, pero todos los puertos, ¿no? También están a veces cercanos a importantes ríos, también podrían verse afectados. Por último, quisiera conversar sobre esta página go.p. Yo creo que no vale la pena insistir en aquello que no funciona. Yo estoy pensando en mis estudiantes, estoy pensando en estudiantes de colegio, estoy pensando en docentes que necesitan acudir a información de manera rápida. Estos menús típicos que tienen las páginas web que te dicen quiénes somos, estadísticas, proyectos, publicaciones, ¿no? Yo creo que son necesarias y que esté toda la información disponible. Apelar a una página como esta, la verdad es que a mí personalmente me dificulta la vida. Yo no me imagino cómo puede hacer una persona que por primera vez busca información en Indesi y además de repente pensando, necesito esta información para tomar una decisión, ¿no? Necesitamos hacer la información accesible y yo creo que hay que replantearnos estas páginas que seguramente han sido hechas, como te decía, con muy buenas intenciones, pero que la verdad es que no colaboran en el acceso a la información, ¿no? Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. A mí es una página que no me resuelve tampoco problemas. Me parece que está pensada más en el mundo de la tramitología, ¿no? Entonces, claro, cómo depositar a través de la ventanilla única un documento, cómo hacer estos trámites. Pero los ministerios, muchos ministerios, por ejemplo, tenían un acápite de educación. Ajá. Porque los colegios tenemos que formar sobre la importancia del transporte, sobre las viviendas, sobre la agricultura, pero ya desde los niños. Claro. Entonces, muchos ministerios tenían materiales para niños, ¿no? Y ahora no hay forma de encontrarlo, ¿no? O sea, tú haces un clic, dices, acá hay información, vuelves a hacer otro clic, acá hay más información, vuelves a hacer otro clic, y en un momento dices, abandono. Porque además es circular, te regresa a la primaria. De acuerdo. Es muy difícil acceder a la información, yo recomendaría repensar esta página. Muy bien. Ricardo, muchas gracias, como siempre, por la información, por los datos, por esa mirada, siempre apelando a la prevención y a la respuesta ordenada en caso de fenómenos, que parte de lo que has señalado, una discusión primero en el ámbito más pequeño, que es la familia, y luego ir escalando responsabilidades, por supuesto, hasta el nivel mayor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, y la próxima semana a las 10 de la mañana es el simulacro, tenemos una semana para conversar, hagámoslo. Ricardo Boll ha estado con nosotros en el programa, asesor científico de Nativa.